Un placer estar de nuevo en la coordinadora. Considero uno de los ámbitos más interesantes para debatir temas. De hecho, la posibilidad de reeditar el famoso libro amarillo, que tengo un enorme respeto hecho por algunos de los que están acá y por el amigo Camilo Cuenca, y en fin, por tantos que trabajaron en la elaboración de ese libro que ha sido de cabecera, diría yo, para acá. Por eso les proponía, dada que, como recién hablaba con Carito Lorda, hablar de reciprocidad es una palabra que nos unifica a todos. Todos entendemos qué es esto de ser recíproco, pero quizás podemos avanzar un poco más en la terminología y utilizar otras expresiones un poco más técnicas. Mi idea es plantear un caso y mi deseo sería la posibilidad de que interrumpan, pregunten y opinen el contrario de lo que yo voy a decir. Vamos a ver si lo logro. A veces digo cosas que generan el deseo de decir que que está ahí se cae un momento y me permita hablar a mí porque no coincido. A veces se logra, a veces no. En realidad, la tremenda fragmentación, diría tremenda comparado con otros países, ¿no?, que tiene la seguridad social de nuestro país y más el régimen de previsión. Ustedes saben que teníamos 23 cajas transferidas entre el año 93 y el 96, cajas provinciales. Subsisten 22 cajas municipales en el país. Solo en Santa Fe, hablábamos recién con un colega de Santa Fe, solo en Santa Fe existe la caja de la provincia, pero también la caja municipal de Santa Fe, la caja que es del año 1907, la caja municipal de Rosario de 1906, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Rufino y Esperanza tienen cajas propias para empleados públicos, así como tiene la propia provincia. Y después estamos nosotros, las 76 cajas de profesionales, ¿no? 76 después de la agresiva destrucción y desaparición, y yo diría lamentable desaparición de Casaba, la Caja de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Después de un tremendo esfuerzo para su creación, un abogado que da por ejemplo de serlo, decide su destrucción y con eso logra precisamente acceder en Buenos Aires a ser presidente del Colegio de Abogados, haciendo cosas que yo diría hoy interesantes, pero la manera de acceder, la sangre que dejó en el camino, la falta de conciencia y de solidaridad y la ausencia de experiencia en el tema de seguridad social realmente resulta penosa, lamentable. Y no es solo él, sino que se extiende a muchos abogados de la capital federal. Yo recuerdo en el momento en que se creaba esa caja, comentaba recién, se hacían reuniones en el Colegio de Abogados, donde más de un abogado decía: ¿para qué vamos a creer? La jubilación me la hago yo, a mí no me interesa aportar. Y este es un tema que nos compete a todos, porque esto que ocurrió lo tenemos que tener siempre presente. Siempre presente. Fíjense, uno puede decir: ¿y cómo se cubren estos abogados de la capital federal, ¿no?, que nos miran, yo decía recién, a nosotros como los profesionales del interior, ¿no?, con una manera a veces hasta despectiva, ¿no?, porque si nosotros somos del interior y ellos son del exterior, ¿no? Le comentaba recién, 80.000 abogados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 60 y pocos matriculados, 60.000 matriculados, aportando al régimen de autónomos o de monotributo 500, con una expectativa de que en algún momento le va a tocar la gran sucesión del campo o va a ser síndico de una enorme quiebra y con eso va a vivir él, sus hijos y sus nietos, ¿no? Esta falta, yo diría, esta imposibilidad de entender qué es lo que implica crear un régimen de previsión social es lo que hizo que precisamente muriera al poco tiempo de gracia. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca, la reciprocidad. Y yo traje un caso que me tocó dictaminar. Es un caso de la ciudad de Neuquén, una persona que teniendo todos los requisitos para obtener el beneficio en la ciudad de Neuquén, en caja de provincia de Neuquén, también tiene 35 años en el régimen nacional. ¿Sí? La primera pregunta consiste en saber si a esta persona le es aplicable el régimen
de reciprocidad, o no, reúne la totalidad de las exigencias legales previstas en el Instituto Provincial de Neuquén, por una parte, por un régimen en particular, que es el de docente, y por otra parte, tiene una antigüedad de 35 años de aporte en ANSES. Creí conveniente empezar hablando de la coordinación y de esta fragmentación que tiene el régimen previsional argentino, ¿no? Donde se organizan como cajas aquellas que, de acuerdo a la idiosincrasia, a sus fines, a sus objetivos, en la mayoría de los casos objetivos absolutamente comunes, persiguen, establecen beneficios muy concretos y obligaciones muy concretas para acceder a esos beneficios. Existiendo diferencias, la coordinación refiere a las normas que dicen y establecen la manera en que se vinculan los regímenes previsionales de todas las jurisdicciones nacionales, ANSES, las cajas de retiro, el IAF, la caja para prefectura, para Policía Federal, para Gendarmería, para guardaparques, las cajas provinciales, tanto de empleados públicos como de profesionales, y por supuesto las cajas municipales, aunque también las cajas de banco. Saben que existen cajas específicas creadas por banco, una subsiste en la provincia de La Pampa, que es precisamente la caja del Banco de La Pampa, muy parecida a la estructura que tenemos acá en las cajas de profesionales. Coordinar las diferentes exigencias de los derechos previsionales requiere tiempo de servicios, tiempos que son irreversibles, tiempos que no pueden separarse. Es la historia laboral del individuo la que se tiene en cuenta. No se puede fraccionar, no se puede desconocer. Esto es un tema muy importante que me llevó personalmente en el momento de tener que ejercer la función pública a resolver la cuestión, diciendo precisamente que la renuncia, la condonación o la prescripción de servicios autónomos no debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar cuál es la caja que otorga el beneficio. Y ahora vamos a ver con más claridad el tema. Ese origen es un principio lógico cognoscitivo transformado en modelo normativo con un objetivo muy concreto: evitar la incertidumbre, evitar no saber qué es lo que ocurre o lo que va a ocurrir. Es también una meta la conservación de derechos, porque las normas no solo son deontológicas, o no solamente son deontológicas, sino que tienen una teleología, tienen un fin, tienen un objetivo. No es cuestión de armar calles en el desierto. Las propiedades como peculiaridades y características de los sistemas emergen de la construcción misma de los propios sistemas. El origen debe tenerse presente para rescatar el sentido y la función del sistema y así evitar el bastardeo o la disfunción que el uso pueda causarle. Si se olvida o desconoce el contexto al que pertenecen, se ingresa en la ambigüedad e incluso en la carencia de todo sentido. De allí nace el derecho a la prestación, y no nace de los regímenes, ¿no?, sino de esta norma en común que coordina las relaciones entre los distintos regímenes. Claro está que esta coordinación puede tener diferentes niveles, sin lugar a dudas. En nuestro país lo hemos visto. Hemos escuchado, y seguramente todos los que están aquí han escuchado hablar de la armonización, ¿no? Hemos escuchado el problema que se plantea en provincias como Santa Fe o como Córdoba, ¿no?, que luego de asumir un compromiso de unificar tanto requisitos de edad como requisitos de servicios, ¿no?, como manera de acceder a las prestaciones, etcétera, con la promesa de financiar el déficit de ese régimen, después resulta que esa promesa no se cumple. Fíjense que acá uno puede ver los diferentes niveles. Coordinar es lograr consenso en común para que diferentes regímenes, aplicando sus propias normas, sin necesidad de modificarlas, permitan a los individuos que han aportado a esos regímenes
conservar sus derechos, mantener sus derechos. Ahora uno puede dar un paso más y decir, por ejemplo, frente a situaciones tales como la que tiene hoy la provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, o el régimen del Instituto Provincial de Buenos Aires, que jubila a los docentes con 50 años de edad. Hoy, jubilar con 50 años de edad es algo tremendamente costoso, porque hay que pagar esas prestaciones durante toda la expectativa de vida de esa persona. Y sabido es que precisamente los docentes, según análisis y estudios hechos por ONU, hechos convalidados por la ILO, por la Organización Internacional del Trabajo, los docentes son las personas que tienen la mayor expectativa de vida, precisamente por el trato frecuente que tienen con personas de menor edad. Ustedes vieron que dicen, hay que hacer palabras cruzadas, ¿no?, para mantener activa la mente, o hay que jugar al senku, ¿no? Bueno, el docente hace esta cosa de intercambio con mentes jóvenes de forma permanente, y esto está probado, ¿no?, que le aumenta su actividad cerebral, les evita el Alzheimer, o como dicen ahora, ustedes vieron que Alzheimer es la enfermedad del alemán, ahora hay otra, la del italiano, no sé si la conocen, se llama franco deterioro. Sí, es el equivalente italiano del Alzheimer, digamos. Fíjense, 50 años. Claro que la tasa de sustitución del salario, que es el último, es el 70%. Obviamente que los argentinos tenemos esa cosa del 82%. Y entonces encontraron en Buenos Aires, ahora que empiezan a jubilar docentes, porque antes los docentes eran nacionales, se jubilaban al CES desde la transferencia del año 92, ocurre que ahora empiezan a tener mayor tiempo de servicio con aporte en la provincia, ¿no? Y entonces la provincia es caja otorgante. Y entonces, ¿qué encontraron? Que su ley, la 9150, escrita hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, ¿no?, decía que lo que decían todas las leyes, yo diría desde 1904, que se puede reingresar a la actividad docente. Claro, todas las normas decían o de investigación, docente universitario, o de investigación científica, o colaboración en radios y revistas, pero siempre un nivel docente superior. El que escribió la 9150 escribió podrá volver a la actividad docente, coma, punto. Borró la coma, dejó el punto. Y entonces un docente se jubila y reingresa a la actividad. Y entonces cobra la jubilación y cobra el sueldo. Y esto lo hace hasta cumplir otra edad, 60 años. Y cuando cumple los 60 años, en ese periodo, claro, se enferma, algo ocurre, y si se enferma hay que reemplazarlo. Con lo cual el presupuesto provincial paga la jubilación, paga la continuidad que ese docente le paga el salario, y cuando se enferma paga el reemplazante de ese docente. Para el presupuesto provincial, en el que de los empleados públicos, los docentes son exactamente la mitad, el costo es tremendo. ¿Sí? ¿Me siguen atacando? ¿Por qué digo todo ello? Porque puede ocurrir que no tengamos todos la misma idea de cómo jubilar o los mismos requisitos. Ahora bien, cuando coordinamos regímenes, no importa si él jubila a los 45 años de pantalón corto, no importa, es su legislación la que le permite hacer eso. Y el régimen de coordinación lo permite, lo tolera, no modifica la legislación de los diferentes regímenes. Ahora bien, podemos avanzar un poco más y decir, en alguna reunión como esta, ¿es razonable que nos jubilemos con 20 años de servicio sin límite de edad? O con 25, si ustedes quieren, empiezo a trabajar a los 25 años como docente y a los 50 me jubilo. ¿Es razonable? Podemos llegar a la idea de que no es razonable y nos vamos cada uno a nuestras provincias y motivamos una reforma, ¿no?, en la que acordamos previamente que la edad razonable y presunta es 65 años. Por supuesto que la presunción legal es el tantum. No cabe ninguna duda de que hay gente de 65 años, como muchos de los que estamos acá, ¿no?, que estamos, pero con fuerza y con producción como mínimo para 10 años más. Y esto es otra cosa, esto es
exigencia, técnicamente hablando. Pasamos de la coordinación a la convergencia. ¿Por qué? Porque de común acuerdo decidimos una política muy específica. ¿Cuál? La de aumentar las exigencias para acceder al beneficio jubilatorio. Por último, hay un escalón más, técnicamente hablando, que es la armonización. Yo recuerdo que cuando la palabra salió a la luz, un gran amigo he fallecido, Alfredo Pontegrán, viviendo en Chile en esa época, trabajaba para el OIT, decía, no, Walter, armonización en Europa hace 50 años que lo intentan y no lo logran. 50 años intentando armonizar los regímenes. ¿Qué es armonizar? Es ahora colocar una norma por encima de las legislaciones de los distintos regímenes, obligando a modificar esas legislaciones. Esto sería armonizar. En la Argentina la norma es la cláusula 12 de un convenio de gobernabilidad del año 99 que fue ratificado por una ley, la ley de presupuesto del año siguiente, del año 2000, donde el texto decía algo más o menos así como el gobierno nacional se compromete a financiar desde el Tesoro Nacional, atención, desde el Tesoro Nacional, los déficits globales de las provincias que mantienen su régimen previsional y no lo transfieren a la nación, siempre que armonicen sus regímenes en cuanto a exigencias de aportes, por un lado, y exigencias o requisitos de acceso al beneficio. Y sigue el artículo bastante largo y no quiero darle lata con esto, lo quiero poner solo como ejemplo para los diferentes niveles: coordinación, convergencia y armonización. Fíjese, cuando hablo de la armonización, me gusta recordar la década del 80, donde yo ejercía la profesión, como ahora. Y entonces recuerdo un caso muy particular, ¿no? 3 docentes, ¿no? Directoras de institutos, uno nacional, otro provincial y otro municipal, ¿no? Para hacer fácil el ejemplo, digamos que las 3 ganaban 1.000 pesos. Y para hacer muy corto el resultado de esto, hice el trámite en los 3 regímenes, o mejor dicho, en 2, en el nacional y en el provincial. En el municipal le indiqué cómo hacerlo, porque para mí era incompatible. La del régimen municipal cobró el 82% exacto. La del régimen, o sea, 820 pesos, ¿no? En el ejemplo. La del régimen provincial cobró 1.100. Y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, precisamente los descuentos eran tan grandes en la actividad, porque no solo se aportaba jubilaciones, no solo se aportaba el IAPO, que es la obra social de la provincia de Santa Fe, sino que se aportaba también a una caja que existe en la provincia de Santa Fe, que es una especie de subsidio muy interesante, etcétera, 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 con lo cual terminó cobrando más de jubilada que de activo. Y llegamos a la docente nacional, y estamos hablando antes de la reforma de la 2441. Y en el momento de la derogación del régimen especial docente, que en aquella época también existía. Conclusión, esta docente cobró 550 pesos. Lo que me ocurrió en esa semana, cuando salió el último beneficio, es que en la puerta del estudio tenía las 3 docentes, siempre venían juntas. Las 3 docentes ahí en una especie de conato de usted no entra si no nos explica qué hizo con ella, por qué a ella le dan este beneficio. Imagínense lo que es explicar 3 sistemas distintos. El cálculo de cada uno de los 2 sistemas es fácil, pero el de la nación era complejo. Promedio de los 3 mejores años de los últimos 5. Actualizado por un índice. El índice era el índice salario, previsto en la ley, allá por los artículos 50 y pocos, ¿no? Que implicaba que cuando hubiera una variación de ese índice que se elaboraba tomando la variación de las remuneraciones de 2 millones de trabajadores, cada vez que había una variación, producido una variación superior al 10% y transcurridos 60 días, se le trasladaba al jubilado, ¿no? Había que explicar el índice, había que explicar que ese índice aplicaba a las remuneraciones de los últimos años de hiperinflación, con lo cual los números eran tremendamente complejos. Y luego decir que por la edad que tenía la docente, tenía derecho al 70%. La ley vigente para docentes en ese momento, 18037, modificaba los coeficientes. Daba el 70 o daba el 82 según la edad de la persona. Si, por ejemplo, en el régimen común con 60 años daba el 70, con 63
daba el 78, con 64 el 80 y con 65 el 82. Bien, explicar esta cuestión resulta muy difícil, porque en realidad la armonización no tiene que buscar cambiar la norma de un régimen como el de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que en el momento que armonizó había un aporte personal del 18% y una contribución patronal del 20%, y armonizar por nación implicaba bajar del 20 al 11, al 10, perdón, y del 18 al 11. Esto solo generaba 80 millones de déficits mensuales. ¿Por qué digo todo esto? La armonización no debe cambiar requisitos o exigencias. A lo que debe entender es que haya prestaciones similares, a que todos tengamos beneficios con un cálculo o una sustitución similar, ¿no? Porque cada caja tiene una historia diferente y tiene una relación activo y pasivo diferente. Por eso es necesario hacer un esfuerzo de armonizar para que el beneficio sea parecido, no para que los requisitos sean parecidos. Desde luego, pasados 10 años, esta armonización con matices absolutamente políticos, que no vale la pena recordar acá, fracasó y termina en juicios realmente difíciles de solucionar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego vamos a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ya me lo olvidé yo. En el caso de una docente de Neuquén que reunía los requisitos para jubilarse por Neuquén, pero que además tenía 35 años aportados al régimen nacional y edad excedida como para también tener un beneficio en el régimen nacional. La pregunta es si es aplicable o no la reciprocidad. Para mí tampoco. Pero para mí tampoco, fíjense, desde diciembre del año pasado. Vos desde antes, y la Corte Suprema también. Pero, ¿por qué cambié? Pues yo decía, si es un conjunto de leyes que para que se conserve el derecho de una persona tiene que existir otra que las ordene, por eso se decía que la norma debe ser un estatuto federal, ley, convenio, etcétera, etcétera. Pues lo primero que hay que analizar es qué es lo que dice esa ley, para luego ver qué es lo que aplican las otras. Entonces yo decía, la reciprocidad es siempre aplicable. Primero analizo en la historia laboral del individuo, ¿no?, qué es lo que dice la reciprocidad para ver cuál es la caja otorgante del beneficio, y todos sabemos que la historia de opciones en Nación fue variando. El afiliado podía elegir si tenía 5 años, después fueron los 3 últimos años obligatorios, esa caja era la jubiladora, después volvió la opción, con 10 años se jubilaba, después COFES y COFEPRES pelearon. ¿Por qué? Y porque el que pasaba por una caja municipal o provincial quería jubilarse por esa caja. Siempre, desde 1904 hasta hoy, los regímenes provinciales y municipales, ángeles profesionales, y comparar con autónomos, han pagado mejores prestaciones que las que paga el régimen nacional. Entonces la opción era evidente a favor de alguno de estos regímenes. Con lo cual la presión generó la modificación del artículo 80 y la aparición del 168. Y que la caja sea aquella en la que se aportó el mayor tiempo de servicio con la Corte. Y así estamos hoy. Con lo cual uno puede decir, después de mucho tiempo, les aseguro, me costó aceptar la postura de la Corte, pero no solo la Corte Nacional, de numerosas cortes provinciales que dijeron, si la persona reúne los requisitos, ¿por qué tengo que aplicar la reciprocidad? Si la reciprocidad se hizo para otra cosa, se hizo para el caso de que cuando la persona migró y aportó a diferentes regímenes necesitaba totalizar esta historia para obtener un beneficio. Si no lo necesita, ¿para qué aplicarlo? Admití un cambio de postura en diciembre del año pasado en un convenio, mejor dicho, en un congreso que se hizo en Mar del Plata. Vamos a una segunda pregunta. ¿Sería de aplicación, acá sin duda, el decreto 9316 y las modificaciones que al 9316 le realizaron una enorme cantidad de leyes? La segunda sería, si el régimen de reciprocidad y por consiguiente el artículo 168 de la 24241 se le debe aplicar de oficio en este caso. ¿Se puede aplicar de oficio en este caso? ¿Y qué implicaría aplicarlo de oficio? Bien.
implicaría aplicarlo de oficio, siendo que en el caso exactamente la persona tenía 30 años en el Instituto de Neuquén y 35 en el Nacional, pues que la caja otorgante debería ser la ANSES. Y acá viene una cuestión que para nosotros digo, la caja de profesionales no es tan delicada, pero sí lo es en las cajas de empleo público. ¿Por qué? Porque la ANSES, por ejemplo, toma las remuneraciones de la persona de los últimos 120 meses, salteando los huecos incluso, pero también toma las remuneraciones que la persona trae cuando hace un reconocimiento de servicio de otro régimen. Y uno puede decir entonces, bueno, esto es lo ideal para la persona, que toma el salario que sirve de base a los aportes que hago en el orden nacional y también me toma el salario que sirve de base, que sirvió de base para los aportes en el otro régimen. Claro, ¿qué va a generar esto? Un incremento de la prestación, que la va a pagar una sola caja. ¿Por qué? Porque la otra ni siquiera va a transferir los aportes que se le hicieron. Y uno dice, está bien que no haya transferencia de aportes. Hay transferencia de aportes. En el régimen de la 9316, hace más de 30 años que no hay transferencia de aportes. Uno puede decir, pero ¿y cómo? Si el decreto original decía en el artículo 8 y en el 20 que debían transferirse la caja reconocedora a la caja jubiladora los aportes capitalizados al 4% de interés anual. Claro, lo dice en el año 46, ¿no? Cuando aparecen los años 50 la inflación, la situación hace que los aportes hechos en los años 30, 40, ¿no? Y si nos paramos en el 70, esto lo viví, yo empecé en el año 73 una caja de jubilación, ¿no? La que contaba recién Simón. El sobre tenía una estampilla que su valor era superior al cheque que venía adentro con la transferencia de los aportes capitalizados al 4%. Esto hace que en el año 70, 69 concretamente, directamente se dejara sin efecto esta cuestión de la transferencia, que además es lógica, porque en el año 46, fíjense, estamos hablando de fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se financiaban los regímenes? Con capitalización colectiva, ¿verdad? Si había que pagar el beneficio, lo que se hacía era sacar de ese costo común y pagar a aquel que había tenido alguna de las contingencias, invalidez, vejez o muerte. Bien. Había una capitalización colectiva, pero cuando el régimen vira a reparto, se modifica y entramos en un régimen de reparto, ya no existe este capital de cobertura en la mayoría de las cajas. Con lo cual, puedo pagar una prestación, pero no puedo estar transfiriendo aportes. Es contrario a la propia naturaleza del régimen de reparto, la transferencia de aportes. ¿Me siguen hasta acá? Y la última pregunta que me haría en este caso es, si la señora reúne los requisitos tanto en un régimen como en el otro, ¿puedo obtener un beneficio o puedo obtener los dos? Y acá, perdón. La primera que he hecho, ¿qué? Esa primera pregunta, ¿puedo sacar los dos, no? El tema es que, a ver, la seguridad social según la Constitución es irrenunciable y la seguridad social, según la Constitución también, se hace efectiva a través de los seguros sociales, que son obligatorios. Derechos irrenunciables que no sean obligatorios, o puede haber obligatoriedad y no irrenunciabilidad de algunos derechos. Es como que existe cierta contradicción en esto, ¿no? En realidad, si la señora no utiliza la reciprocidad, lo que hace no es renunciar a un derecho, sino simplemente no usarlo, que es el derecho de obtener la prestación en el régimen de ANSES, si se cuida por el instituto. Esto es lo que está haciendo. Está renunciando al uso, no al derecho. Lo que no podría es la ANSES desconocerle el derecho a obtener esta prestación. Esta sería la cuestión. Si uno hace el juego o el análisis dogmático jurídico.
La respuesta sin duda acá, desde mi punto de vista, es: se aportó a dos regímenes, tiene derecho a percibir la prestación de cada uno de los regímenes, porque en los dos reúnen los requisitos. El tema del beneficio único, como saben, está planteado en el artículo 23 de la 14370, año 74. Fíjense, en ese año sí. Si aportó incompatibilidad, que sucede mucho, ¿cuál es tu opinión? Si aportó en incompatibilidad, es otra cosa. Es otra cosa. Ahora lo vemos. Pero quiero aclarar el concepto del 23 y ahora volvemos a él. En esa época, la prestación tenía una tasa de sustitución en función del monto de ingreso acumulado. La idea de acumular era porque había escalas. Para decirlo muy simple, si lo tuviéramos que decir a valores de hoy, hasta 1.000 pesos, reemplazo 1.000 pesos. O si lo quieren mejor, hasta 2.000 pesos, la prestación es de 2.000 pesos, que será el mínimo. De 2.000 pesos a 6.000 pesos, sustituyo al 70%. Y así para arriba. En la medida que la acumulación de las remuneraciones de los diferentes regímenes, siempre que no existe incompatibilidad, está muy buena la observación, ¿no? En la medida que esa acumulación me dé un monto, pues el monto lo voy a dividir y voy a dar tasas de sustitución diferentes, por supuesto, mayores a los ingresos menores, ¿no? Y menores a los ingresos mayores. No es inventar nada. La primera ley, 4.843-49, traía esta escala, ¿no? Una sustitución vinculada al ingreso de la persona. Menor ingreso, mayor sustitución, mayor ingreso, menor sustitución. Así nació el principio de prestación única. Esta fue la idea del principio de prestación única, excelente desde ese punto de vista, pero que con los años se fue derivando. Fíjense lo que pasó con este principio. Primero hubo una excepción en la década, en los fines de la década del 50. Luego hay otra excepción con la ley 21.153. Y luego con otra ley que seguramente más no lo aplicó, que es la 23.604. Si uno toma desde el año 54 hasta el año 94, en todo este periodo, el principio de prestación única en realidad no rigió, o rigió parcialmente. ¿Por qué? Porque cuando estas leyes se derogaban, no se podía sacar el segundo beneficio, pero cuando se dictaba nuevamente la ley, aquel que no había perdido aquel derecho, con la nueva ley podía pedirlo y cobrarlo desde la vigencia de esa ley en adelante, lo cual a mí me permite afirmar de que en realidad el principio no rigió, o rigió parcialmente. Ahora bien, el tema de la excepción cae con la derogación de la excepción, precisamente, de la ley 23.604 del año 94. Y en nuestro país nos encontramos con la doble situación, la que tenemos nosotros, los profesionales, que conforme la resolución 363 podemos tener tantos beneficios como requisitos reunidos tengamos en diferentes regímenes, y la del resto de los humanos de este país, que no tienen el mismo derecho. Eso fue lo que llevó allá por el año 2002-2003 a pensar en avanzar un poco en esto de la coordinación o el mantenimiento de los derechos. Y así fue que con los amigos de la coordinadora, proyectamos una ley, la llevamos al Congreso y se sancionó, donde lo que se hacía era una especie de ayornamiento de la 363. Porque si uno se pone a sacar cuenta de que todo es 16, señores, está para jubilarse, tiene 66 años, la edad la tiene, ¿no? Está listo para una jubilación ordinaria. Y si pensamos en la resolución 363, es del 81. Por eso, 20 años después, año 2002, dijimos, no habrá que hacer algo para que esto sea entendible para todos y que no nos pase lo que pasa hoy, que una persona, por ejemplo, va al ANSES en Buenos Aires, en Capital, va a un UDAI de ANSES, tiene 67 años de edad, tiene 40 años de servicio, de los cuales aportó 18 al régimen nacional, y como en el año 91 se creó, lo que decía antes, la caja de empleados y funcionarios del Banco de la Pampa, 22 en el Banco de la Pampa,
va al ANSES y dice, me quiero jubilar. Inicio el trámite aquí. Considero que esta es la caja jubiladora. Claro, es un empleado bancario que de este tema de la reciprocidad no entiende absolutamente nada. La empleada de ANSES le dice, ¿cómo no? Pero tráigame la certificación de servicios de la caja del Banco de La Pampa. En La Pampa rige la resolución 49, el convenio 49, que es un sistema basado en la prorrata y que esa caja cumple estrictamente. Cuando lleva una especie de reconocimiento de servicios al ANSES, automáticamente dice, usted acá no se puede jubilar. Acá lo que podemos hacerle es un reconocimiento de servicio. El señor le dice, y hace un reconocimiento de servicio y le entregan el expediente. Y él lo lleva a la caja del Banco de La Pampa, que le va a pagar por 22 años. Pero le costó 40. La ANSES desconoce el pago de la proporción de los 18 años. ¿No? Claro, si el trámite hubiera sido en La Pampa, este problema no hubiera ocurrido, porque los lugares de La Pampa están al tanto de esta situación. Esto es algo que no puede ocurrir, no debe ocurrir. Al menos fue una preocupación durante mucho tiempo y la sigue siendo. La ANSES, como yo digo siempre, no aplica la Constitución Nacional, no aplica leyes, no aplica resoluciones de ministros, no aplica resoluciones de secretarios, no aplica resoluciones del propio director ejecutivo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, con un objetivo que parece loable. Hay más de 400 UDAE. ¿Se imaginan 400 abogados interpretando la Constitución, las leyes, las resoluciones? Puede haber 400 criterios distintos. Entonces parece razonable que haya instrucciones, instructivos, circulares que definen cómo se reconoce un derecho. Ahora, cuando llegamos a este tema de la reciprocidad, nos encontramos con errores gravísimos y en ese sentido hemos intentado cambiarlo. Digo hemos, pero hemos fracasado sin duda. ¿Por qué? Y porque fíjense que solo 4 provincias y la ANSES misma podrían aplicar este nuevo régimen de reciprocidad. La ANSES porque el ministro lo incluyó, La Pampa porque adhirió por ley, ¿no? Y por ley luego suspendió su aplicación, sobre todo para el instituto público, ¿no? Santiago del Estero, que lo tiene vigente. Chaco tiene vigente, adhirió por ley a este sistema. Neuquén, provincia de Neuquén, tiene una norma muy antigua del año 62 que adhirió al régimen de la 9316 y dijo que cualquier reforma que se introduzca en la reciprocidad, tanto por los organismos vigentes, en ese momento eran 12, la Caja Municipal y la Provincial, como los que se creen a posterioridad, se aplicarán las reformas que a la reciprocidad se le incorporen, con lo cual automáticamente quedó incorporada al convenio 49. Pero claro, el convenio tiene una norma, quizás demasiado ambiciosa, en el que decía, cuando la mitad más uno adhiera a la provincia, o transcurrido un año. El transcurrido un año fue una situación violenta que llevó por la presión de ANSES en esto de tener que hacer instructivos, circulares y formularios, que la verdad no son sencillos de hacer. Hay quien puede decir, bueno, no, pero si cada caja paga en proporción de sí, paga en proporción, pero hay que analizar derecho, ¿no? Y cuando analizamos derecho hay diferentes maneras de analizar el derecho. Los requisitos, por ejemplo, ¿los prorrateamos también o no los prorrateamos? Cuando uno hace un convenio con otro país, yo por ejemplo, en este tema de coordinar me pareció sumamente importante cubrir a los trabajadores migrantes, con lo cual tuve la oportunidad en esos 7 años que estuve en el Ministerio con cargo político de firmar 9 convenios internacionales con países en los que la migración había sido frecuente o con que había una colonia de inmigrantes acá. Por ejemplo, Eslovenia, uno dice, alguien emigró a Eslovenia. No, pero eslovenos en la década del 50 y luego en la década del 70 inmigraron a la Argentina. Y esa inmigración fue de personas que ya tenían, digamos, suficiente edad y aportes a regímenes jubilatorios de ese país. Por lo cual, llegaban a la edad jubilatoria y en ninguno de los países reunían los requisitos. O hacían la moratoria, que acá teníamos vigente y compraban menos en autónomo, que parece, desde el punto de vista absolutamente irregular, cosa que luego se confirmó, porque si no residía en el país no podía comprar años de autónomo. ¿Recuerdan el escándalo que hubo con los beneficios
profesores universitarios a Francia de una manera increíble, enorme cantidad de docentes emigrados en la década del 70 se fueron a dictar clases en universidades francesas. Cuando uno tiene que armar un convenio con otro país, obviamente que lo primero es presentar su régimen en un país y luego presentar el del otro. El convenio tiene una serie de cláusulas que son tradicionales. El acuerdo administrativo pone el convenio en posibilidades de práctica, es como un decreto que hace la reglamentación y permite que la ley se aplique. Pero lo último, y que parece lo más fácil, son los formularios para la solicitud de las contingencias. Y cuando uno llega a los formularios, nos encontramos con cosas tremendamente complejas. La primera, el idioma. Los formularios con el... Fíjense, en Eslovenia discutimos durante 4 años un convenio, ¿no? Claro, yo siempre cuento que lo único que aprendí después de eso, tantas reuniones con los eslovenos, ¿no?, que traducían al inglés y luego al español, es una sola palabra, taconadaya, que significa legislación, ¿no?, porque se decía con tanta repetición que uno le quedó grabada. El formulario, en el caso de Eslovenia, por ejemplo, la ministra de Trabajo insistía en que el formulario tenía que estar en esloveno, y obviamente nosotros decíamos en español, pero tenía que haber un idioma intermedio que nos permita entender el esloveno, ¿no? Porque si no, imagínense que ingrese, no sé, vía el organismo de enlace, siempre hay una autoridad de aplicación en los convenios, que es el Ministerio de Trabajo, siempre hay un organismo de enlace, que es la ANSES, siempre hay instituciones competentes, que son los 130 regímenes, cajas o instituciones que existen en el país, ¿cierto? Con lo cual, cuando viene un expediente de convenio con la solicitud y el formulario de correlación, hay que completar los datos que el formulario requiere, pero hay que completarlo en función también de la legislación del otro país. Si no está traducida es imposible hacerlo, ¿no? En definitiva, ...9316, 66 años, 363 desde el año 81, convenio 49 desde el año 2005, no se ha podido poner en vigencia, han transcurrido estos 8 años, falta todavía para llegar a la mitad más 1, 2 provincias que adhieran, pero ya existe la necesidad, como lo vimos otra vez, de introducir algunas reformas, de aclarar algunos puntos de este convenio 49, sobre todo en el tema de pensiones, ¿no?, y el tema de validez. Hubo una fuerte discusión en el tema de pensiones y el tema de validez, de si existe acá o no una caja otorgante. La mayoría de las cajas de empleados públicos planteaban de que debía haber una sola caja otorgante. Se aclaró el tema de cuando había servicios simultáneos, no incompatibles. Un médico que trabaja para una entidad nacional, pero también para una provincial, y aporta su caja de profesionales en relación de dependencia en los 2 primeros, que se invalida, ¿quién paga la prestación? Si está trabajando simultáneamente en los 3 lugares, pues se analizarán los requisitos de cada uno de los lugares y se le otorgarán tantas prestaciones como requisito cumple cada uno de los regímenes, ¿no? Si fuera en ANSES y no tiene la calidad de afiliado regular o irregular sin derecho, pues ANSES le dejará la prestación, ¿no? Si fuera una caja de profesional que no requiere una antigüedad en los aportes, pues la caja pagará la prestación. Lo mismo si se trata de una caja provincial. Esta discusión de cuál es la caja otorgante cuando se trata de estas 2 contingencias, invalidez o muerte, es eterna, ya es eterna. Sigue siendo un tema de discusión permanente y yo diría contradictoria. Recuerdo un caso de un profesional de Tucumán que migra a Tierra del Fuego, obtiene un cargo en la justicia, con pocos años de aporte a la caja de profesionales de Tucumán, siendo empleado de la justicia, aporta al IPAUS, ¿no?, que es la actual Caja Provincial de Empleados Públicos de Tierra del Fuego. Claro, este hombre fallece y la gran discusión es cuál es la caja otorgante. ¿Por qué? Porque si hablara de los valores de hoy, la caja de Tucumán, como abogado que fue con 4 años de aporte, hubiera pagado
cambio sobre un salario de 30.000 pesos al 82%, hubiera pagado 24.000 pesos, y de eso el 75% a la viuda, acrecentado un 5% por cada uno de los hijos, tenía 4. Fíjense, siendo un profesional, y al menos este es mi criterio y así insisto, siempre que aparece un profesional que aporta obligatoriamente a una caja de profesionales, no hay discusión. Así como en este caso decimos se aplica la 9316, en un caso así se aplica la 363, sin lugar a dudas. Con lo cual, la cuestión es, ¿y la 363 para invalidez previó o no prorrata, pago a prorrata? Uno se encuentra con algunos de los que participaron, sobre todo en las observaciones que hizo la subsecretaría de Seguridad Social, que hoy subsisten, trabajan, como cito al doctor Antonio Sales Garcés, dice, mirá, la verdad que la intención fue llegar en el plazo que teníamos o la de la coordinadora de caja, la intención fue llegar en el plazo para que la subsecretaría revise, pero adentrarnos en los casos de invalidez y de pensión resultaba complicado, con lo cual al tema lo sobrevolamos. Ahora, cuando usted lee el artículo primero, lo que se intentaba era precisamente regular las 3 contingencias, que es invalidez y muerte. La verdad es que no sé cómo lo están solucionando hoy las cajas de profesionales cuando alguien tiene años en autónomo y luego se crea la caja de profesional y pasado algunos años se invalida la caja de profesional. No sé por qué, digo no sé, porque veo que en algunos casos, algunas cajas profesionales dicen no, tiene más años en, váyanse, si se paga la pensión completa. ¿Les ha ocurrido esto, verdad? ¿O no? No hemos tenido casos. No han tenido casos. También ha habido casos de invalidez en donde, recuerdo uno en Santiago del Estero, donde una ex miembro del tribunal que vuelve a la profesión, se invalida, pide el beneficio por invalidez, acredita su discapacidad, le otorgan el beneficio, pero no se lo pagan hasta que le baja la matrícula. Ella hace un reclamo y dice, el beneficio que me pagan no sustituye mi ingreso, con lo cual yo tengo una capacidad residual para seguir ejerciendo la profesión. No quiero dar de baja la matrícula. La caja dijo, mire, la norma dice baja la matrícula, da la baja, no le pago. Y ella dice, yo me agravio, y se fue en agravio hasta el mismo superior tribunal de la que ella había sido parte. No sé si conocen el caso, no sé si se comentó. Bueno, ¿qué logró? El notariado del lugar. ¿Qué logró? Bueno, pues logró que le digan, o le ordenen a la caja que pague el beneficio, ¿no? Y al colegio que le diga de alta la matrícula y que pudiera ejercer la profesión. Esto nos complica. Esto hace de que cuando tengamos que evaluar la supervivencia del régimen, ¿no? Y contratemos una evaluación actuarial, no le podamos dar al actuario el insumo básico, que es a quién le damos beneficio, cuándo y cómo. Porque si resulta ser de que en un caso de invalidez le tenemos que dar el beneficio sin que le dé baja la matrícula, hay una tendencia a verificar quiénes dan de baja la matrícula y quién no. Digamos, si estas cosas no quedan claras, pues resulta muy difícil analizar la subsistencia, la sustentabilidad, la consistencia de un régimen, y además es tremendamente injusto, ¿no? Que todos los que obtuvieron la prestación por invalidez anterior tuvieron que dar de baja la matrícula y esta mujer no. El tema de baja de matrícula, por ejemplo, hace que algunos profesionales den de baja la matrícula, obtengan la prestación en alguna provincia, se matriculen en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y continúen ejerciendo en el lugar de origen con la matrícula de otra jurisdicción. Esto es algo que hay que controlarlo. Sí. Si quería aclarar en este caso, en el caso que estaba hablando de las profesionales de Santiago del Estero, el Tribunal Superior resuelve acceder a la no baja de la matrícula por el hecho de que la señora tenía la obra social a través del colegio y estaba obteniendo cobertura de la contingencia en esa
inicialmente es una barbaridad. Ahora, una crisis contradictoria. Por un lado, llega hasta el Superior Tribunal para que no lo obliguen a dar baja la matrícula, pero con otro objetivo, el de la obra social, entonces. Por la obra social. Ese era lo que faltaba. Y hace todavía más complejo el caso, porque si no fuera así, era un poco más simple. Yo creo que lo que todo esa balanza ahí está teniendo los dos. Claro. Fíjense a la pregunta que me hacían respecto de la incompatibilidad, ¿no? Alguien que reingresa a la actividad. El reingreso a la actividad es un tema también totalmente controvertido, se regula de muy diversas maneras. Yo creo que solo puede haber tres maneras. Y en nuestro país han existido las tres maneras en el orden nacional. Un jubilado puede reingresar a la actividad. Alguien dice, no, porque si reingresa le dan de baja el beneficio. Sí, perdón. La cuestión es el derecho a trabajar, constitucionalmente respetado. Todo el mundo puede trabajar. Ahora, ¿cómo se regulan las consecuencias jurídicas del reingreso a la actividad de alguien que tiene un beneficio jubilatorio? Aquí está la cuestión. Y solo se puede regular, desde mi punto de vista, claro, de tres formas. Primera, compatibilidad absoluta, como tiene el orden nacional hoy, artículo 34, ¿no? Un jubilado regresa a la actividad, cobra la jubilación, cobra el salario. Si me preguntan, a mí me parece el peor de los métodos, porque, a ver, si hay una presunción de que a una determinada edad no se puede trabajar más, o se llega a la vejez, no nos contrata la fuerza de trabajo, y entonces hay que sustituir el ingreso, pues si esto es la jubilación por vejez y yo vuelvo a trabajar, esto de que me paguen la jubilación y el salario a veces es contradictorio, no lo veo. Salvo que lo que me pagan como sustitución de mi ingreso es algo tan bajo que no me permite vivir. Y entonces ahí aparece la otra posibilidad, que la incompatibilidad esté limitada en el sentido que puedo volver a trabajar, no me pagan la jubilación completa, pero me pagan el mínimo. A lo mejor es que vuelvo a trabajar precisamente porque estoy cobrando el mínimo. Y en la historia de nuestro país uno ve el jubilado que reingresa, ¿no? No profesional, desde luego, ¿qué actividad realiza? El jubilado es aquel que hace de sereno en una construcción, es el que está en un estacionamiento durante toda la noche, y por supuesto que la remuneración es también baja. La otra alternativa es la incompatibilidad absoluta, que en general la tuvieron la mayoría de las cajas provinciales y la mantienen. Jubilado que vuelve a la actividad, por supuesto que puede hacerlo, pero la jubilación se suspende, con lógicas consecuencias. Si se suspende y vuelve a aportar, y lo hace durante un determinado periodo, ¿no? Como hay nuevos aportes sobre una nueva remuneración, hay posibilidad de plantear un reajuste o un recálculo de el recálculo puede dar un beneficio menor, igual o mayor, ¿verdad? Esto rigió en el orden nacional hasta el año 94 y desde 1904. Compatibilidad limitada. Ley 1837, la última que lo regula. Cuando sale la 24.241, sale la incompatibilidad absoluta, no sé si lo recuerdan. En esa época yo siempre cuento la anécdota, el ministro de Economía, obviamente era Cavallo, y había una mujer que reclamaba, miembro del Instituto de Seguridad Social, que reclamaba los derechos de los jubilados, que la mínima estaba en 150 pesos, se pedían 450, se llamaba Norma Pla, Luca, no era jubilada, pero no importa. Y no sé si recuerdan que lo hizo llorar a Cavallo, pero Cavallo terminó en esa discusión con esta mujer diciendo, y si al jubilado no le alcanza, que se vaya a trabajar. No sé si se acuerdan. Claro, ahí lo llamó del otro lado, del Ministerio de Trabajo, un ministro que dijo, perdón, la ley que vos hiciste sancionar dice que el jubilado que trabaja no puede cobrar la jubilación. Como también esa ley había derogado, y más de uno lo recordarán, la jubilación por edad avanzada y era necesario rehabilitarla, pues estaban redactando un proyecto para rehabilitar la jubilación por edad avanzada. Ahí incluyeron, ¿no? Pendularmente, diría yo, del régimen de incompatibilidad absoluta pasamos al régimen de compatibilidad total, ¿no? Y entonces hoy encontramos el absurdo de que un trabajador cobra el sueldo, termina, se jubila, pero sigue trabajando, cobra el sueldo y cobra la jubilación, desvirtuando lo que realmente es una prestación jubilatoria, ¿no?
Esto es lo que de alguna manera, y ustedes me dirán, no, te he equivocado, o sí, me da la impresión que pretenden también que ocurra en nuestros regímenes, son los de profesionales. De alguna manera yo veo distorsiones tales como, y cito, Córdoba, hay gente de Córdoba, ciencia económica. Hay una chica de cabello largo, la contadora, no recuerdo cómo se llama. Ana me contaba un caso, ustedes me lo explicarán también, Ana me lo contaba, pero no de caja contadora, de caja de ingenieros. De un ingeniero de Buenos Aires que obtiene su jubilación en Buenos Aires, pero decide irse a vivir a Córdoba por cuestiones de salud, ¿no? Con 60 años. Ahora la caja de ingeniero jubila con 65. ¿Hay ingeniero de Buenos Aires acá? Sí, 65, ¿verdad? Bien. Se va a la caja de ingeniero de Córdoba, no hay nadie de ingeniero de Córdoba. Trabaja, se matricula, trabaja como ingeniero en Córdoba y después de 10 años se presenta y pide una jubilación por edad avanzada. Yo tengo una opinión respecto de esto. Habrá aportado 10 años, pero acá sí me parece absurdo que se pague una prestación extraordinaria como es la edad avanzada frente a alguien que ya tiene un beneficio ordinario. Y en esto creo que sí tenemos que ser rigurosos en la caja, ¿no? Si bien es cierto que no podemos ser pendulares de nuevo con esto de que si me aportó le tengo que dar algo necesariamente, tampoco es si me aportó, que aportó por una razón de solidaridad, de que el régimen es obligatorio, de que hay que financiar prestaciones de invalidez y de muerte, etc. Por eso aportó, pero tiene una cobertura, ¿no? Ordinaria, normal, ¿no? Fíjense que ni siquiera la 363 contempla la situación, porque el pago de otra prorrata tendría que ver si se tratarán de servicios simultáneos y superiores a 5 años, si no, porque lo cambiamos en la 49 y dijimos un año, más de un año se paga, menos de un año no, igual que en los convenios internacionales, ¿no? En los convenios internacionales se da esta cosa interesante de que un trabajador, la empresa lo manda a un país en donde no hay convenio, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre? Se ve obligado a cotizar, pero cuando vuelve al país, si no cotizó en el país de origen, puede ocurrirle que cuando llegue a la edad no lo requisita. ¿Qué pasa si un trabajador de Perú se va a Chile y luego va a Australia? ¿No? Pero perdón, ¿dónde es la sede del ejercicio profesional de ese trabajador? En Londres. Bien, ¿por qué digo esto? Porque estas complicaciones son muy importantes de resolver. Fíjense un caso que resolvió el CES no hace mucho. Un trabajador que aporta acá, aporta en Italia y aporta en Estados Unidos. Para hacerlo sencillo, a regímenes generales, nacionales. Con Italia hay convenio desde hace muchos años, pero con Estados Unidos no. Ahora bien, el convenio con Italia, que es muy antiguo, de los años 60, cambiado 3 veces, hecho por Otto Schaefer, que todavía vive, ¿no? Fui mi maestro en este tema de ver convenios. Resulta que, y me voy un poquito, ahora vuelvo, en Rosario hay muchos italianos, y hay una señora, ahí lo comentaba un colega, que se llama Mirella Jai, que fue senadora hasta hace muy poco, Mirella, trabajaba en el INCA, un patronato, y entonces, allá por la década del 70 aparece Mirella, y en su italiano y español aclara que pertenecía a ese patronato y que tenía una cantidad importante de gente italiana que había venido después de la Segunda Guerra Mundial, que decía que tenía el fórmula matricular, lo deben haber escuchado también, y que tenía derecho a un beneficio en Italia, pero que había que aplicar convenio. Obviamente yo no estoy hablando del año 74, ¿no? En el 74 yo era un empleado, como decía recién Simón, de la Caja, entrado hacía 2 años, de la mesa de entrada, estudiante de Derecho, cuarto año de Derecho. Caja, creada en 1907, que en 1974 no tenía abogados. No tenía. Hasta el día de hoy estaba, fíjense, año 74, no existía la oficina de jurídico, ¿no? Lo usamos en esto y nos tiramos en contra. Hacían la consulta a la Municipalidad de Rosario, la Dirección de Jurídico le hacía los dictámenes. Pero la anécdota con esta mujer es que traía a Antonio Pepice, hoy fallecido, ¿no?
Era un italiano que había participado de la Segunda Guerra, tenía sus constancias, iras de guerra, folio matricular, etc. Claro, le dije, yo acá en esta caja nunca se aplicó ningún convenio, no tenemos la menor idea de nada. Cuando conté el caso directorio, el presidente dice, ¿por qué no viaja a Buenos Aires y lo averigua? Bien, ¿se imaginan llegar a Buenos Aires para preguntar de convenio? Mi norte siempre fue la Secretaría de Seguridad Social, o la subsecretaría de Milefu. Ahí debe haber alguien que sepa. Me derivaron a este señor, un alemán, Otto Schäfer, ¿no? Este señor me dijo, venga mañana a las 2 de la tarde. Bueno, avisé, no había celulares en aquella época, ¿no? Avisé que me quedaba un día más, etcétera, etcétera. Me atendió a las 2 de la tarde. Tenía una pila de este tamaño de formularios de solicitud y correlación, ¿no? Formularios de traslado temporario y de prórroga de traslado temporario y de solicitud de invalidez. Me explicó uno por uno. Estos 5 formularios que menciono son los 5 formularios que tiene cualquier convenio internacional. Solicitud, correlación, traslado temporario, prórroga de traslado temporario e invalidez. Por eso hay el MER 1, MER 2, MER 3, MER 4, MER 5, que son los formularios que se utilizan con el convenio multilateral del Mercosur, ¿no? Con Chile quisimos usar estos formularios, Brasil se opuso, dijo, no, esto porque con Chile, si Chile no está en Mercosur. Nosotros dijimos, bueno, pues si ya lo trabajamos, ¿por qué no hacerlo? Los chilenos, que son muy vivos, rápidamente empezaron a negociar con los brasileños un convenio. Entonces Brasil dijo, bueno, si usemos Mercosur, porque iban a usar ellos también. Chile propuso que se llamara CHIAR, CHIAR 1, CHIAR 2, CHIAR 3. Yo decía, es hasta un trabalengua, porque no usamos otra expresión, usemos Archi 1, Archi 2, Archi 3, que además de representar a un cómic famoso mexicano, es más fácil de pronunciar. Pero volviendo a Mirela y a Antonio Pepiche y a fundamentalmente a Otto Schäfer, 2 de la tarde, pila de formularios y 3 ejemplares de convenio original con Italia. Desde ese primer caso, Antonio Pepiche, hasta el año 94 hubo 260 casos de aplicación del convenio con Italia en la municipalidad. La mayoría de los que hacían reparaciones de construcción, ingenieros, constructores, no sé qué, eran italianos, eran venidos después de la Segunda Guerra y todos pudieron aplicar el convenio, que tenía una característica muy importante. Pagaba un mínimo, ¿no? El mismo que se paga hoy, 1.200 euros por trimestre, ¿no? 1.200 euros por trimestre, pero tenía derecho al retroactivo de la fecha del convenio, con lo cual cada vez que salía uno de estos beneficios en la caja nos llenaban de factura, masa, etc. Porque salía el convenio y cobraban $60.000 y venían a agradecer a la caja, ¿no? Bien, me voy del tema. ¿Cuál es yo, dentro de lo que hablé hoy, la verdad, si no recuerdan nada, no me preocupa. Pero hay una cosa que me interesa que recuerden: la importancia de la sustentabilidad de los regímenes de profesionales. Y la sustentabilidad de los regímenes de profesionales está directamente vinculada a quién, cómo y cuándo otorgamos las prestaciones. Y el qué, cómo y cuándo otorgamos las prestaciones, de nuevo, está vinculado con la coordinación de los regímenes. Porque es un hecho de que los profesionales hoy y los trabajadores en general no solo migran de países o de provincias, sino que también migran de regímenes por una o por otra razón. No estoy de acuerdo con esto que planteábamos antes, de que por haber aportado a un régimen con el mismo criterio de la capitalización tengo que tener derecho en cada uno de esos regímenes, pero que el aporte que efectúe de alguna manera tiene que estar reconocido, sí estoy de acuerdo con eso. Propongo también, y para finalizar, de que utilicemos la expresión mantenimiento de derechos, conservación de derechos, o, como lo terminamos de explicar hoy, de esta escala, armonización, convergencia o coordinación, utilicemos la expresión coordinación de regímenes, que nos coloca a todos, en la misma posición.
cada vez que nos hemos sentado a discutir con ANSES en esto de las relaciones igualitarias, nos hemos sentido siempre nosotros acá y la ANSES acá. Pero en este tema, la coordinación, estamos exactamente en las mismas posiciones, defendemos exactamente los mismos derechos y probablemente tengamos los mismos afiliados a un régimen nacional que a un régimen de profesional. Yo mismo me ponía hoy de ejemplo porque he aportado más de 30 años al régimen nacional, he aportado más de 30 años al régimen de profesionales de la provincia de Santa Fe y he aportado más de 30 años también a la Caja Municipal de Rosario. Con lo cual voy a tener, si lo manejo bien, 3 jubilaciones. Me decía un colega, probablemente sean 2, porque esto de municipal y ANSES va a ser una, ¿no? Yo insisto, cuando aparece en la historia laboral de un individuo una caja de profesionales, al menos hoy, la aplicación de la reciprocidad de los 3 regímenes que hemos visto, 931646, 36381 y convenio 49, en estos 2 casos, donde hay prorrata, hay derecho a que cada régimen me pague en proporción al tiempo que le aporté. Y si reúno los requisitos en cada uno de los regímenes, el principio de prestación única, y sí vuelvo a repetir, el fundamento del artículo 23 de la 14370 era uno muy concreto: sumar todos los ingresos. ¿Por qué? Porque la sustitución iba a ser diferente según los niveles de salario. Y vuelvo a repetir, a valores de hoy, el ejemplo de alguien que acumula 15.000 pesos, por los primeros 2.000 cobraría el 100%. Por la segunda tanda de 2.000 a 10.000, quizás cobre el 60%, pero por el último tramo no creo que llegue al 50%. La idea es una sustitución mayor en menores ingresos y una sustitución menor en ingresos mayores. Esa fue la idea de la norma vigente en aquella época, año 54, la 14370, y de su sucesora, la 14449, que establecía en esta escala. Pero esto se perdió, esto desapareció, con lo cual la buena idea que era el principio de prestación única se diluyó. Hoy el principio de prestación única carece de sustento y, a pesar de no estar derogado, no se aplica para los profesionales, no se aplica para aquellos que de una u otra forma obtienen beneficios en las provincias o podrían obtenerlo en las provincias de La Pampa, Santiago, Chaco o Neuquén. Y esto coloca a los ciudadanos de esa provincia en una situación de mejor condición que los ciudadanos del resto de la provincia, de las otras provincias. Y si el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la seguridad social, pues deberían ser, en este caso, las jurisdicciones provinciales las que se apresuren en garantizar estos derechos que devienen del convenio 49 del año 2005. Queda la discusión para hacer alguna pregunta, si que en algún tema no coincidimos, supongo que deben haber sido varios. Y si no, acá dejamos. Gracias. Dejando este tema de lado, diría que el no progreso fue un poco por lo que dije. Se previó vigencia cuando la mitad más uno adhiera o cuando transcurre un año. Lo que usted dice respecto de esa preponderancia política que tiene ANSES se vio cuando, yo diría, de alguna manera presionó para que el ministro de Trabajo derogara el artículo 4 de la resolución que decía va a entrar en vigencia dentro de un año. ¿Sí? Pero el resto, y es que las provincias adhieran, no depende del ANSES. Alguien puede decir, sí, depende del ANSES. ¿Por qué? Porque hubo una resolución de ANSES que dijo, aquella provincia que pretenda recibir financiación por parte del gobierno nacional, que lo pagaba ANSES, por el concepto de armonización, pues me tiene que mandar la base de datos, si no yo no le transfiero. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la coordinación o con el convenio 49? En realidad uno podría decir, fue una postura de un muchacho
sin duda ambicioso, y si no, fíjense en el lugar que ocupa hoy querido amigo Sergio Massa, ¿no es cierto?, que como no tuvo una participación activa en la discusión de la ley, primero la ley 1609, escrita por los queridos amigos de La Pampa, Lord y compañía, ¿no?, y patrocinada sin duda, yo hice algunos pequeños arreglitos, la ley es muy simple, ¿no? Entonces sintió que esa discusión que duró casi 3 años, reuniones con la coordinadora, con representantes de la coordinadora y con COFEPRIS, hubo más de 27. Mire, la forma en que se elaboró el texto fue realmente, yo diría, un ejemplo de régimen federal. En esa época en el Congreso había más de un diputado, o de asesor, amigos de diputados, que decían: Walter, ¿para qué perdés el tiempo con esto? Si modificando el 168 y cambiando por prorrata sacar el problema, ¿no es cierto? Y yo decía: no, pará, porque esto tiene una historia. Esto es una ley, convenio, estatuto federal, requiere la anuencia de las provincias. Las provincias existimos. Yo soy un hombre del interior, como decía antes en broma. ¿Cómo voy a aceptar ser autor de un texto que modifique el 168? Es necesario el consenso y es necesario la adhesión. Incluso agregamos esta frase: mediante el procedimiento legal que corresponda. ¿Por qué digo esto? Porque hay provincias que adhieren a normas nacionales por decreto y otras que adhieren por ley, ¿no? Entonces, el texto de la 49, mediante el procedimiento legal que corresponda, es de mi autoría. ¿Por qué? Porque precisamente más de una provincia podría haberlo hecho por decreto. Ahora bien, agotada, como comenté antes, el tema de la armonización, cuando la Nación no solo decide no transferir más dinero a las provincias que conservaron sus cajas provinciales para financiar los déficits, como ahora plantea la devolución de lo que le dio, no sé si están al tanto de esto, ¿no? Hoy, ¿cuál es el temor de la provincia de Córdoba o de la provincia de Santa Fe en adherir a la 49? ¿Saben cuál es? No es temor, es ignorancia, simplemente. No conocen la 49 y no conocen sus alcances. Si supieran las ventajas que otorga un régimen de prorrata, si hubieran, digo, los actuales funcionarios, que la mayoría son nuevos, a medida que va pasando el tiempo, uno observa cómo el funcionario va como abriendo los ojos y preguntando más. Hoy me ha pasado, ¿no?, en estas semanas, de que me digan: ¿me puede mandar el texto de la norma para adherir a la 49? Le vuelvo a reiterar: La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero, ¿cuál me falta? Y Chaco. Y ANSES. Necesitamos 7. O sea que faltan 2. 2 provincias que digan adhiero, ¿qué significa? Que los 2 regímenes anteriores, tanto la 9316 como la 363, pierden automáticamente su vigencia. ¿Es así, Carlitos, o no? ¿Sí? ¿Y qué implicaría? Que a partir de ese momento rigiera este convenio 49. Y entonces cada uno de los 130 regímenes que existen en el país paguen en proporción al tiempo que se le aportó. Y cada trabajador que aportó más de 30 años en diferentes regímenes tenga de cada uno de ellos un beneficio distinto, sin acumular. Porque la verdad, señores, ahora no lo veamos desde el afiliado, veámoslo desde las cajas. Que me toque a mí ser otorgante de un beneficio, como ocurre por ejemplo en la Caja de Santa Fe, de alguien que viene con un cargo privado, y siempre doy el mismo ejemplo: gerente de Coca-Cola, sueldo $25.000. Claro, sobre los $25.000 traducidos a pesos, ese gerente de Coca-Cola Regional América que reside en Buenos Aires aporta hasta 25.000 pesos, el resto no lo aporta, ¿sí? Ahora, cuando ese señor hace un reconocimiento de servicio y resulta que porque la caja otorgante de Santa Fe, porque fue funcionario de la provincia más años, el RECO de Nación lo lleva a Santa Fe, y Santa Fe, ¿qué hace? Le calcula la prestación en base al 2% por cada año de antigüedad, propia o foránea. Si tiene 30 le da el 60%, si tiene 40 le da el 80%, sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas, anteriores a la fecha de solicitud. O sea, ese señor se viene con un salario de gerente de Coca-Cola, ¿no? Y aportó como ministro de Hacienda, si quiere, en todo caso, de la provincia de Santa Fe.
¿no? Que el salario de hoy podrá ser 25.000 pesos, ¿no? Esto hace que esa caja, cuando uno le hace, lo digo porque estoy precisamente haciéndole la evaluación a la caja, cuando uno diga, ¿y qué beneficios va a tener que pagar esta caja en 5, 10, 15 años? ¿Y a quién? El a quién uno lo puede saber, ¿verdad? Porque puede presumir la historia laboral del empleado público que tiene estabilidad. Pero cuando ese empleado resulta que además tiene otro cargo o que en los últimos años tiene otro cargo, es imposible de preverlo. Entonces, esto es lo que también implica un enorme perjuicio para los regímenes, no poder prever qué es lo que le va a ocurrir a su propio sistema, no poder analizar su sustentabilidad. Es tan malo como que el individuo no sepa dónde se va a poder jubilar y cómo, ¿no? Este caso que yo conté de La Pampa, este hombre con 18 años en Nación y que luego, de iniciado el beneficio, cuando trae los 22 años del Banco de La Pampa, la ANSES le dice, no, no somos caja otorgante, váyase a La Pampa. Y La Pampa es una caja casi igual a las de profesionales, ¿no? En el sentido que va a pagar por los 18 años que le aportaron. El hombre aportó por 40 y percibe un beneficio por 22. Y para poder... a ver, yo hace muchos años que no ejerzo la profesión, con lo cual no litigo y no conozco cómo funciona la cosa de los juicios. Entonces consulto con una colega, Elsa Rodríguez Romero. Digo, Elsa, yo esto, a ver, ¿cómo hago? Agotadas las instancias administrativas, quiero aclarar, ¿no? Hablando en Luday con la jefa que dice, yo tengo que reconocer y no puedo ser otorgado. Agotada la instancia administrativa, digo, bueno, ¿qué pasa si yo hago un reclamo judicial? Bueno, vas a tener 1 o 2 años de juicio, como mínimo. Pero es un señor de 67 años, con hijos chicos, ¿no? Chicos, me refiero a 21, 22, que están en la facultad. Tiene un salario de banco de 18.000 pesos. ¿Eh? La caja bancaria, por suerte, paga una buena prestación, pero divide esa prestación por 30 y multiplíquela por 22. Está cobrando las 2/3 partes del salario que él tenía. Vive en Buenos Aires en vez de La Pampa, porque mudó, fue trasladado para un ascenso. Dicho en otros términos, no puede vivir con esa jubilación. ¿Cómo hace para esos 2 años subsistir? ¿No es cierto? Lo que yo digo es, esto no debería ocurrir. La ANSES debería tener el instructivo necesario y conocer perfectamente de que con La Pampa existe esta situación. Si avanzamos con el convenio 49, con La Pampa, con Chaco, con Neuquén, con Salta, con Jujuy, con Tucumán, con el sistema de reciprocidad sería unívoco, sería uno. Todos nos vincularíamos con las mismas reglas. Y me parece que esto es lo más justo, no solo que los profesionales tengamos la ventaja de la prorrata, sino que la ventaja de la prorrata la tenga todo el mundo.